Saludos chicos, este es el video correspondiente al módulo 6, que es residuos sólidos y salud. Estamos trabajando el RA 6.3 y este video va a tratar sobre la explicación correspondiente a la clase de la guía número 4, que trata sobre la documentación de muestras. También vamos a ver de manera breve el muestreo, cómo se realizan o cómo se toman muestras en los residuos sólidos. Comenzamos primero con la partecita de residuos sólidos, ya que es bastante sencilla de explicar. En el caso, ustedes saben que este módulo enfoca los residuos sólidos y cómo, desde el punto de vista en la contaminación del suelo, o sea, cómo los residuos sólidos contaminan el suelo. Entonces, por eso hemos estado trabajando el muestreo de suelos en sí, los tipos de suelo, los tipos de contaminación del suelo, degradación del suelo, etc. Y también nos enfocamos desde un punto de cómo los residuos sólidos pueden contaminar el suelo. Entonces ya nosotros sabemos que el suelo puede ser contaminado física, química o biológicamente. En el caso entonces de los residuos sólidos, simplemente ellos pueden ser la vía de contaminación digamos, del suelo, o sea, que por medio de los residuos sólidos lleguen contaminantes tanto químicos como biológicos. Y en el caso de contaminación física es directamente, o sea, se hace directamente también por residuos sólidos, porque ya que esta placa o digamos estos residuos impiden, digamos, el trabajo correcto de dicho suelo o el desarrollo también correcto del suelo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de los residuos sólidos y cómo lo vamos a mostrar. Sabemos que los residuos sólidos en sí son, digamos, pueden ser residuos orgánicos, papel, digamos, hierro, madera, escombros, plásticos, vidrios, metales, etc. Entonces, ¿cómo muestraríamos esos residuos? Simplemente es bastante sencillo. Usted va a recoger el residuo en su totalidad. Digamos que usted tiene, digamos, en un terreno diferentes residuos sólidos regalos, vamos a decir plásticos, tiene algunas botellas de vidrio, etc. Entonces, que simplemente va a constar en que usted va a tomar ese plástico, esa botella plástica, y la va a recoger y esa va a ser su muestra. Simplemente usted va a recoger el residuo para ver qué tipo de sustancias contaminantes puede tener y que pudieran llegar al suelo por medio de este residuo. Entonces, en caso de que el residuo sea bastante grande, dígase un pedazo de hierro grande, un escombro de una construcción completa, entonces se procedería a tomar una sección o trozo de dicho residuo utilizando las herramientas necesarias. Por ejemplo, si es un pedazo de hierro, entonces vamos a tomar un raspadillo para ver los componentes, a ver si tiene algún tipo de metal que sea contaminante, también unas pinzas si es cortable, etcétera. Entonces vamos a utilizar las herramientas de corte dependiendo del tipo de material que vayamos a tomar la muestra. Entonces, como es muy grande, nosotros vamos a decir, no nos vamos a llevar este pedazo de 5 metros de hierro o algo por el estilo. Eso es imposible. Entonces, simplemente usted procede a cortar o a tomar un trozo de una sección y llevárselo como muestra. Y en el caso de que sea pequeño, puede tomar el residuo completo y realizar los estudios del lugar. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a almacenar esos residuos? Simplemente vamos a hacer igual que, digamos, los suelos. Simplemente vamos a almacenar nuestra muestra en una bolsa plástica transparente, debidamente rotulada, sellada y estéril. Es importante la parte de que sea estéril para que no haya contaminación cruzada y nuestra muestra no se contamine de otros compuestos o digamos de otras sustancias que nos puedan afectar en nuestra investigación. Es decir, su bolsa tiene que ser nueva, que no haya sido destapada, que no haya sido manoseada ni nada de eso, para usted cuando haga el estudio no encontrar otras cosas que no tengan que ver nada con la muestra que usted tomó. Entonces, después que usted toma la muestra o recoge, digamos, el pedazo de basura
o digamos el plástico o la botella, entonces usted la coloca en esa bolsa y la sella, ¿verdad? Para que no le entren otros tipos de contaminantes y no contamine la muestra. Y después que usted la tiene sellada o cerrada, usted procede a rotular la muestra. Rotular, ustedes saben que es poner el nombre, el lugar, etcétera, para tener los datos esenciales de la muestra. Por último, entonces, ¿qué estudio podemos realizarle a esa muestra? Es bastante sencillo. Los estudios, en el caso, vamos a poner un poquito más arriba para que no se mezclen las líneas. En el caso de los estudios que se pueden realizar en una muestra de residuos sólidos, simplemente va a ser la identificación de compuestos químicos o también puede ser biológicos. Vamos a colocarlo aquí. Biológicos específicos, o sea, de los que usted tenga sospecha que puede estar contaminado el suelo. Entonces, ¿qué pueden ser esos compuestos químicos o biológicos? Ya sea plaguicidas, metales pesados, exámenes o análisis radiactivo para ver si esa pieza es radiactiva, y otros, digamos, análisis que tengan que ver con otros contaminantes nocivos y peligrosos, tanto para el medio ambiente o los seres humanos. Entonces, esos son los estudios que usted le puede realizar a esas sustancias. También puede realizarle estudios de pH para ver si es ácido o digamos que tiene residuos de ácidos que pueden contaminar el suelo y también residuos de alcalinos como residuos de baterías que pueden contaminar el suelo por igual. Entonces, todo ese tipo de estudios, digamos menos los estudios de salinidad, etcétera, que se hacen en los suelos, se pueden realizar en los residuos sólidos, simplemente buscando qué estuvo en ese envase o digamos en ese envase plástico o digamos de vidrio, etcétera, o de qué está compuesto o a qué estuvo expuesto ese pedazo de metal, ese pedazo de vidrio, etcétera, que puede contaminar el suelo, o sea, que puede pasar de un simple residuo contaminado a pasarle la contaminación al suelo. Entonces, con eso ya sabemos lo de los residuos. Simplemente tomamos el residuo completo, lo colocamos en una bolsa, la sellamos y lo rotulamos. Ahora, vamos a ir al tema específico de esta guía, que es la documentación y la rotulación. Entonces ya nosotros vimos cómo o qué cosas podemos o qué informaciones nos interesa en lo que se refiere a la rotulación y documentación, o sea, qué cosas nos interesa conocer de esa muestra al llevarla a hacer algún tipo de análisis. Entonces, la importancia de los siguientes datos es bastante importante conocerlas. Lo primero es que es muy importante saber el lugar de donde se tomó la muestra. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no sabemos de dónde tomamos la muestra, entonces tampoco, digamos, usted no tiene un lugar de donde está haciendo el estudio. Si usted no sabe de dónde proviene la muestra, entonces, ok, yo saco una muestra y no sé de dónde viene, no sé dónde está la contaminación en dado caso que se diera. Entonces, por eso es importante saber dónde usted tomó la muestra para saber qué área está afectada, digamos, por la contaminación que hubo en dado caso que diera positivo a algún tipo de contaminante o dónde está la degradación del suelo o etcétera. También es importante saber el tiempo y la fecha exacta que se tomó la muestra. ¿Por qué es esto importante? Porque las cosas varían con el tiempo. Puede ser que en cierta época, en cierto periodo de tiempo, ese suelo, digamos ese residuo, no estaba contaminado, pero más adelante sí está contaminado. Entonces, por eso es importante saber la fecha, porque eso, digamos, la contaminación puede variar por el tiempo, o sea, eso puede variar en el tiempo. Entonces, si usted toma una muestra, digamos, 5 años atrás y la vuelve a tomar ahora, puede ser que los resultados sean diferentes. Entonces, por eso es importante saber, yo tomé esta muestra en tal fecha, en tal lugar, y me dio este resultado, pero ahora yo la tomé de nuevo en tal fecha y cambió el resultado. Entonces, es importante saber el cambio en el tiempo.
También es importante saber quién tomó la muestra, quién es el responsable de esa investigación. ¿Por qué es importante esto? En dado caso que haya algún tipo de error en el que se tomó la muestra, o también es importante ese dato si usted lo manda a hacer a un laboratorio específico. ¿Quién fue el responsable que hizo eso? Tanto para cosas positivas como para cosas negativas. Eso es importante saberlo. Y por último, en el caso de los suelos, es saber la profundidad de la muestra. Saber la profundidad de la muestra en los suelos es bastante importante debido a que el contaminante o la contaminación puede variar según la profundidad del suelo. Puede ser una contaminación superficial y que abajo todo esté correcto, o arriba puede estar todo bien y más abajo, o según la profundidad que se tomó la muestra, puede haber variaciones dentro de los compuestos que nosotros podamos encontrar en el suelo. Así que por eso es importante indicar la profundidad en lo que se refiere a muestreo de suelos. Entonces ahora vamos con la documentación de la muestra, ¿verdad? Entonces, la documentación y la etiqueta son dos cosas diferentes. Claro, una muestra solo puede indicarse también con la etiqueta, pero es importante tener todos los datos completos. En el caso, por ejemplo, de la documentación de los suelos, en la documentación de una muestra, nosotros vamos a encontrar el nombre o la clave de la muestra, simplemente digamos muestra de basura, etcétera. Muestra número 1. Eso es simplemente, si usted toma varias muestras, es importante que usted le coloque nombres, claves o números diferentes. Puede ser muestra número 1 de tal parcela, muestra número 2 de tal parcela. También la puede nombrar con muestra sur, muestra norte. Si es, por ejemplo, de un lugar específico, puede poner, si en un ejemplo de medio construido, puede decir muestra de baño, muestra de inodoro, pero en el caso de los suelos normalmente siempre se enumeran por números, o sea, número de muestra número 1, muestra número 2, exacto, de esta manera. Fecha de muestreo, ya nosotros vimos la importancia, la fecha donde se tomó la muestra, en la cual se tomó la muestra, lugar donde del muestreo, ahí dice lugar, pero es lugar. Esa es la dirección, digamos, tal lugar, parcela tal lugar, etcétera. La profundidad, ya nosotros sabemos qué tanto usted cavó para sacar la muestra. El tipo de suelo con que usted está trabajando, si es un suelo, digamos, compuesto, o sea, un suelo que es parte arenoso, parte de bosque, etcétera. Tipo de muestreo, o sea, si usted toma un muestreo simple o toma un muestreo compuesto, el muestreador, que es la persona que tomó la muestra, y los análisis requeridos. Normalmente esta parte, o sea, la documentación de la muestra, usted la envía junto con la muestra para el laboratorio. Entonces, la etiqueta en la muestra tiene que tener lo más esencial, porque no podemos poner todo en una fundita, o sea, va a ser demasiado largo. En el caso también de la documentación de muestras, si utilizó muestras completas, sería bueno agregar un mapa de dónde usted sacó la muestra, o sea, el mapeo con los lugares señalados donde usted sacó cada muestra, por ejemplo, la muestra número 1, de donde la sacó la muestra número 2, etc. Eso es importante adjuntar también en la documentación de la muestra. En la etiqueta, entonces, solo vamos a poner lo más esencial porque no nos cabe todo. Entonces sería el nombre de la muestra, que puede ser el número también, la fecha de muestreo, el lugar de muestreo y quién tomó la muestra. Entonces eso es bastante importante. También nosotros podríamos agregar la profundidad de la muestra en esta parte. Déjame colocar, ¿verdad? Profundidad. Hoy estoy con el mouse, por eso es algo tan lento. O déjame escribirlo mejor, sale más fácil. Vamos a adicionarlo aquí abajo como profundidad de la muestra. También puede ser agregado dentro de la etiqueta. En el caso de los residuos sólidos sería lo mismo, obviamente, pero nosotros retiraríamos ciertas partes. Por ejemplo, en el caso de residuos sólidos, nosotros no pondríamos la profundidad, tampoco pondríamos el tipo del suelo, ni el tipo de muestreo. Entonces,
pondríamos todo lo otro menos lo que tiene que ver con suelo. En el caso también de la etiqueta de la muestra, no pondríamos la profundidad del suelo. Simplemente vamos a poner la etiqueta, el nombre de la muestra, la fecha de la muestra o fecha del muestreo, el lugar del muestreo y quién tomó la muestra. Y en el caso de la documentación, nombre clave de la muestra, fecha de muestreo, lugar de muestreo, muestreador y análisis requeridos. Entonces eso es lo que pusiéramos en el caso de residuos sólidos, porque en los residuos sólidos no nos interesa nada de suelo, y en el caso del suelo colocaríamos todos los demás detalles que tienen que ver con el muestreo de suelos. Entonces esa sería prácticamente la diferencia entre tanto la documentación de la muestra como en la etiqueta. Ya después, para la próxima semana, vamos a estar trabajando con el proyecto donde simplemente vamos a sacar las muestras. No se preocupen, le va a dar todas las herramientas del lugar. Entonces, cualquier pregunta con respecto a la documentación de la muestra, pueden indicarme sus preguntas por el grupo de WhatsApp o también por privado.